Sí, es cierto, la cámara tiene una pequeña manchita ahí y es porque se arruinó un poco la lente con algún chispazo o algo de la moladora. Y bueno, tengo la GoPro para filmar, pero sinceramente prefiero filmar con esta cámara por dos motivos. Primero, que el audio, esta cámara lo capta mucho mejor que la GoPro. Y segundo, que editar los videos que yo filmo con la GoPro se me hace muy lento, muy tardado, porque a la computadora le cuesta procesar esa calidad de imagen. Entonces, simplemente por ese motivo es que sigo filmando con eso y van a seguir viendo mis videos con una pequeña manchita ahí en la lente hasta que, bueno, se me arruine la cámara y tenga que usar, sin que me quede otra, la GoPro. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Donde vamos a continuar con el armado del motor de la Volkswagen Saveiro. Como les comenté en el video anterior, vamos a instalarle la bomba inyectora y tratar de ponerlo a punto. Así que bueno, tengo aquí la bomba inyectora del motor de la Saveiro, la cual la voy a estar llevando ahora a la rectificadora para que, bueno, le hagan el mantenimiento que tiene que ser, cambien retenes, lo que sea, para que me la dejen lista para instalarla en el motor, una buena limpieza y todo eso. Y bueno, también voy a estar llevando los inyectores para que los verifiquen si es que están bien, si funcionan bien o si tendré que comprar inyectores nuevos. Así que voy a hacer eso, voy a mandar la bomba inyectora a la rectificadora y enseguida nomás estoy con ustedes cuando ya las tenga nuevamente en mis manos. Muy bien, ya tengo la bomba inyectora, está prácticamente hecha a nueva, ya está lista para instalarla aquí en el motor de la Saveiro. Por ahí tenemos los inyectores y bueno, acá hay unos pedazos más que me dieron los de la rectificadora. Aquí tenemos la polea de la bomba. Vamos a estar limpiándola un poco para que quede lindita, ¿no? Y vamos a pintarla, así queda como las poleas que tenemos aquí. Y por aquí tenemos los soportes que fijan la bomba al bloque del motor. Así que, y bueno, vamos a revisar el manual, cómo poner a punto. Yo digo que no debe ser muy complicado, más que poner el motor en las marcas, ¿no es cierto? En este momento, como ya saben del video anterior, habíamos puesto el árbol de levas y el cigüeñal a punto, ¿no? Igual de todas formas ahora voy a tener que sacar la tapita para trabar. Aquí atrás creo que tiene una muesquita donde yo tengo que trabar para poder apretar después la correa. Bueno, ya vamos a ver ese tema. Primero arranquemos a montar la bomba en el bloque. Vamos a limpiar esta polea, vamos a pintarla y creo que hay algunas cositas más por acá. Ahora ya vamos a revisar todos los componentes que tengo acá. Y bueno, ya me adelanté también y compré el kit de distribución nuevo. Tengo por aquí el nuevo kit de distribución que vamos a estar instalándole a la camioneta. Así que tenemos tensor y correa nuevo. Tengo muchas ganas ya de ver este motor totalmente armado, así que vamos a meterle ficha. Me acabo de dar cuenta que probablemente le esté tirando una manito de pintura también en la bomba inyectora para que tenga el mismo tono acá que la tapa de cilindro y bueno, el bloque del motor. Así que creo que también voy a hacer eso. Le pego una buena limpieza así desengrasante a toda la superficie y le tiro un colorcito también a la bomba, como para que quede fachero nomás. Ustedes ya saben, ya me conocen.
Muy bien, ya terminé de instalar la bomba inyectora en su lugar, así que ahora bueno, vamos a pasar a hacer esto de poner a punto, ¿no? Así que bueno, primero voy a colocar la polea de la bomba inyectora. En este caso es de orificio cónico y bueno, tiene chaveta, así que tiene una sola posición, no hay forma de equivocarse. Esto va acá, de esta manera, con su tuerca. En este caso compré una tuerca autofrenante. Y según el manual que estoy leyendo, ¿no?, para este motor, dice que yo debo alinear la muesca, esta marquita que tiene la polea de la bomba inyectora, con esta marca que tiene el soporte de la bomba inyectora. Debo alinear esos dos y ahí estaría a punto la bomba inyectora con el motor. Esta tuerca tiene torque específico, aquí dice que es de 40 a 45 Nm, así que voy a hacer eso primero. Bueno, aquí para poder darle el torque tengo que fijar la polea con este agujero que tengo acá. Con ayuda de este tornillo, 45 Nm son aproximadamente 4,5 kilos, así que muy bien, ya tengo la polea de la bomba apretada. Ahora voy a pasar a apretar la polea del cigüeñal. Bueno, este bulón lleva 90 Nm, equivalente a 9 kilos, más 180 según el manual. Pero por ahora voy a estar colocándolo así nomás. Total, esta polea es con chaveta, o sea que no se va a girar. Lo voy a apretar así nomás sin respetar el torque, porque no voy a poder ejercer ese torque sin bloquear el cigüeñal, ya que todavía no tengo puesto el volante. Así que por ahora lo coloco acá y bueno, para acordarme que no lo torqueé, voy a marcar o algo así. Ahora la polea del eje auxiliar, en este caso es eje recto, no es cónico, pero bueno, también tiene chaveta, así que tampoco hay forma de equivocarse de su posición. Este tornillo va con 8 kilos. Ahora voy a colocar la polea del árbol de levas. En este caso también es un eje tipo cónico. Bueno, en este caso no cuenta con chaveta. Voy a comenzar colocándola y dejándola así floja nomás. Entonces en el momento que yo apriete el tensor, esto puede girar así loco y no mueve el árbol de levas. De esta forma tiene que quedar. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es quitar la tapa del árbol de levas para poder bloquear el árbol, ¿no?, y que no se mueva cuando ejerza el torque sobre la polea esta. Aquí es donde yo debo bloquear el árbol de levas, así que con esta planchuela, bueno, es medio grandota pero era lo que tenía, así que lo coloco acá. Entonces de esta forma, cuando yo apriete luego la polea, no hay riesgo de que se me salga de punto, ¿no?, el árbol de levas. Y por último, tensor y correa nuevo, así que esto lo ubicamos por acá. Coloco la correa, que no me acuerdo cómo iba, a ver. Una cosa así creo que era.
Voy a colocar la polea de la bomba en su posición. Muy bien, ya está la correa instalada, entonces ya las marcas están en su correspondiente lugar, la bomba inyectora, la polea junto con la marca que tiene que ser, lo mismo el árbol de levas está ahí y el cigüeñal también. Y bueno, la polea del eje auxiliar, que no importa, no tiene, es indistinto la posición. Voy a pasar a darle atención a la correa entonces, así que creo que está bien la tensión, así que voy a terminar de apretar el tensor. Engranaje de la polea tensora entre 37 a 50 Nm, así que le voy a llevar a 5 kilos y este sí en 4,5. Bueno, y ahora voy a pasar a comprobar el sincronismo, ¿no? Que esté todo bien, que mecánicamente no toque nada. Debería girar liviano, ya que está completamente abierto, no tiene ninguno de los múltiples ni los inyectores, así que 2 vueltas del cigüeñal, una vuelta del árbol de levas y bueno, una vuelta de la bomba inyectora. Muy bien, ningún problema, todo bien. Muy bien, entonces ya terminé de colocar la correa de distribución, ya está bien puesto a punto el motor, según yo. Bueno, ahí le pinté acá a todos los bulones que ya le apliqué el torque correspondiente, y a este no lo pinté para recordarme de que debo torquearlo todavía, pero bueno, como les dije, tengo que poder bloquear el cigüeñal del lado de la caja ahí para poder aplicarle el torque, porque lleva unos 9 kilos más 180 como les mencioné. Así que ahora voy a pasar quiero colocar los inyectores, los conductos, acá la cañería, ¿no?, de los inyectores, y voy a colocar también acá ya los precalentadores, ¿no?, las bujías precalentadoras, para seguir avanzando con el armado de este motor, así que vamos rapidito con eso.
Bien, ya terminé de instalar entonces la bomba inyectora y el resto de sus componentes. Lo último que me vieron hacer fue, bueno, instalar el soporte este que está acá abajo, que no me acuerdo bien de qué era. No sé si se sujeta a alguna de las patas del motor o algo de acá. No, creo que acá era la pata del motor. No me acuerdo bien qué función cumple este soporte. Y bueno, ya coloqué los inyectores, las cañerías, los inyectores con las juntas antitérmicas, ¿no?, que va en el fondo contra la tapa de cilindro. Luego encima va el inyector. Y bueno, en cuanto a la ubicación de las cañerías, lo saqué por deducción nomás, ¿no? Más o menos por la forma que tiene la cañería. Y aquí en la espalda de la bomba inyectora dice A, B, C y D. Y bueno, yo por intuición, ¿no?, en cuanto al orden de encendido, que es 1, 3, 4, 2, más guiándome por la forma de los cañitos, supuse que bueno, este es el inyector número 1, después el 3, el 4 y el 2, ya que la bomba es rotativa y gira en este sentido. Bueno, también instalé acá este piquito de conducto de agua y este otro que tiene estos dos bulbos que no tengo ni idea por qué son dos y para qué son, en ese momento no me acuerdo. Incluso creo que acá va el sensor de temperatura de agua. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte, a ver un poco las conexiones eléctricas. Por lo pronto voy a terminar el video por acá. En el próximo lo que quiero hacer es terminar de armar todo el motor ya, para que quede listo como para instalarlo en la camioneta. Ahí sería bueno instalarle alternador, dejarle las patas puestas, no sé. Quiero terminar de colocarle todos los periféricos que quedan, los múltiples. Por acá ya tengo el alternador y el burro, que tengo que ponerme a limpiarlos un poco. Así que bueno, ya estamos bien encaminados, creo yo. Así que voy a estar dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan un like. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, se suscriben. Ya saben que me ayudan mucho. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau. Bouncing